Señores televidentes, señores periodistas, muy buenos días. A continuación, el doctor Humberto de la Calle Lombana, jefe del equipo negociador, y el doctor Sergio Jaramillo Cara, alto comisionado para la paz, harán una explicación de los acuerdos logrados hasta el momento en La Habana, Cuba. Doctor Humberto de la Calle, muy buenos días. Buenos días a todos. Realmente, mil gracias primero por su presencia, señores de los medios de comunicación, y un saludo también a las ciudadanas y ciudadanos que siguen esta conversación, que más que un debate es una conversación y una gran oportunidad para esclarecer las críticas que han surgido recientemente sobre lo acordado en La Habana. En efecto, en particular, el Centro Democrático ha presentado un documento con una serie de apreciaciones y en un ejercicio de transparencia que yo creo que es conveniente para la democracia colombiana. Hoy vamos a brindar una primera respuesta de fondo sobre los temas que hay allí consagrados y nos comprometemos a que muy pronto, en 1 o 2 días, entregaremos un documento mucho más completo, detallado, dirigido a cada una de las cuestiones, de las llamadas 52 cuestiones que han sido planteadas para conocimiento de la opinión pública. En ese documento del Centro Democrático, que nosotros agradecemos porque nos parece que es una muy buena oportunidad para esta discusión, encontramos, por un lado, inquietudes legítimas. Encontramos también críticas que siempre son bienvenidas. Eso lo hemos reiterado durante los meses de conversaciones en La Habana. Estamos atentos a las críticas y las recibimos con cuidado, las estudiamos, las valoramos. Pero también tenemos que decir con toda franqueza y con respeto, claro, pero hay afirmaciones absolutamente equivocadas. Hay objeciones basadas en elementos que no están incorporados en el acuerdo, que no han sido pactados jamás. Por lo tanto, en ese proceso de esclarecimiento, yo comenzaré por decir las 4 cosas fundamentales y luego vamos a ir con toda calma, detalladamente, a desarrollar los puntos iniciales que quiero plantear. Mil gracias de nuevo a todos y a las personas que nos siguen por televisión y radio. Entremos ahora sí en materia. Y como lo prometí, los 4 elementos centrales de lo que vamos a decir es lo siguiente. En primer lugar, nada de lo pactado conduce a un proceso de colectivización de la tierra. Hay que decir que las normas sobre expropiación y extinción del dominio, sobre las cuales se basan las críticas, están vigentes hace muchos años. Y de verdad nadie podrá decir en Colombia que esas leyes han producido la llamada colectivización socialista del campo. A esas leyes vigentes no se les ha cambiado una coma en lo acordado en La Habana. Eso me hace pensar que, honestamente, los ataques del Centro Democrático en realidad no son realmente contra lo pactado, son ataques a la legislación vigente que rige desde el siglo pasado. Ese es el verdadero sentido político de sus críticas. El Centro Democrático no tiene un problema con el Acuerdo de La Habana, tiene un problema con legislación que viene desde el siglo pasado. Parte esencial del acuerdo al que se llegue, segundo punto, es la dejación de armas. Esto es inequívoco, no hay lugar a equívoco de ninguna naturaleza. No habrá paz armada. La implementación de los acuerdos, la consecución de la paz mediante el desarrollo de los mismos exige el cumplimiento integral y simultáneo de todas las obligaciones contraídas, entre ellas la dejación de armas. Repito, no habrá paz armada y esta es una de las diferencias sustanciales de este acuerdo en relación con intentos frustrados en el pasado. Tercer punto, lo acordado sobre drogas y cultivos ilícitos hace énfasis en la sustitución voluntaria con participación de las comunidades. Si esa erradicación voluntaria no es viable, hay lugar a la erradicación forzada manual. Pero hacemos claridad, este es realmente uno de los puntos donde hay una equivocación profunda en las llamadas 52 objeciones. El Estado
se ha reservado el derecho a fumigar en casos excepcionales. Ahora bien, las FARC, dentro de lo acordado, se comprometen, como ya se dijo, por una parte, y aquí voy a citar textualmente, a contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas, con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas. Y en segundo lugar, por otra parte, y también cito entre comillas el acuerdo, a poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno. No es cierto, por tanto, que no haya compromisos de parte de las FARC. El punto de participación política lo que busca es ampliar los desarrollos democráticos que están vigentes. Nosotros partimos de la base de que hay un profundo desarrollo democrático en Colombia, que esta es una democracia actuante, pero esos avances pueden y deben ser perfeccionados, buscando una mayor inclusión, una mayor limpieza y autenticidad en los procesos electorales, buscando la apertura hacia nuevos movimientos, la inclusión, además, de zonas excluidas a consecuencia del conflicto. Por lo tanto, en relación con lo que acabo de decir, las circunscripciones transitorias de paz no son para darle cupos a las FARC, no es cierto, son para comunidades que no han podido obtener la representación que se merecen, porque el conflicto lo ha impedido. Si las FARC, desarmadas, a través de un partido o movimiento, desean participar en política, claro que se les brindarán las garantías necesarias, ese es el propósito de una conversación. Ahora, también las FARC deben asegurar las garantías a la sociedad colombiana. Quien participa en concreto, los miembros de las FARC, en ese ejercicio de la política, quién puede participar, es algo que debe resolverse dentro del marco de la justicia transicional y que aún no ha sido resuelto. Allí tenemos los 4 pilares, entonces, de lo que pretendemos desarrollar ahora. Y comienzo con el primero. Las características, vamos a profundizar sobre la reforma rural integral. Reiteremos lo siguiente, el objetivo de la reforma rural integral es la transformación estructural del campo mediante la creación de condiciones de bienestar para la población rural. Se trata de cerrar la brecha histórica entre lo urbano y lo rural. Por lo tanto, no es una anticuada reforma agraria de mediados del siglo pasado, basada en la simple distribución de tierras desnudas, sino un esfuerzo completo, integral, que busca asegurar la supervivencia digna de la familia campesina y mejorar la productividad del campo. Eso nos permite entonces entrar ahora a tratar algunas de las falacias, particularmente aquella que pretende decir que lo acordado busca la colectivización, el socialismo en la explotación de la tierra. No es cierto. Comienzo por decir esto. Es verdad que se creará un fondo de tierras para brindar acceso a los campesinos que carecen de ella o que la poseen de manera insuficiente. Este fondo se nutrirá principalmente de tierras en manos de narcotraficantes y corruptos o de personas que mediante el fraude le han arrebatado terrenos baldíos al Estado. Los únicos que tienen que preocuparse son los delincuentes. Ningún propietario legítimo tiene nada que temer. Es falso, totalmente falso, que el acuerdo haya modificado, como lo dije, las normas sobre expropiación o sobre extinción del dominio. Las normas que regulan estas materias están vigentes desde hace años. Ya lo dije, desde el siglo pasado. No le hemos cambiado una coma a esas normas, lo reitero. En efecto, la principal fuente de tierras para el fondo provendrá de la recuperación de las que hoy son poseídas mediante el delito. La expropiación no es una prioridad. Creemos, con fundamento en investigaciones de expertos, en cifras serias, que la extinción judicial y la recuperación de baldíos de la nación indebidamente adquiridos satisfacen en la mayor proporción las necesidades de tierra para el fondo.
No estamos pensando en que esta es la expropiación con bonos del Estado sin indemnización. Eso no está en la mente del gobierno ni ha sido plasmado en los acuerdos. La primera fuente, lo digo, proviene de la ilegalidad. Pero el hecho, repito, es que esas normas sobre expropiación no se han modificado en el acuerdo. Esto lo digo de manera categórica. Obviamente, ello implica que la expropiación, si remotamente hay que utilizarla, por ejemplo, en zonas de gran microfundio, es posible que haya que reintegrar parcelas, se hará mediante el pago de indemnización al valor comercial, como ocurre en todo el mundo occidental. Y esto incluye la expropiación por vía administrativa, que por su lado es una figura existente hoy en el artículo 58 de la Constitución. Nosotros no nos hemos inventado la expropiación por vía administrativa, son normas anteriores al acuerdo. Y en cuanto a la extinción del dominio, podemos decir lo siguiente. En la legislación vigente existe la extinción judicial para las tierras adquiridas con recursos ilícitos y la recuperación de baldíos apropiados de manera fraudulenta. Ese es el principal instrumento acordado, pero las normas que lo regulan tampoco han sido modificadas por el acuerdo, simplemente se mencionan como una herramienta vigente. Y en cuanto a la extinción administrativa del dominio para tierras inexplotadas, esta figura ha estado vigente desde hace más de 80 años. Luego fue refrendada por la Ley 160 de 1994. El acuerdo no cambia un solo renglón de esa ley. Luego es una falacia sostener lo contrario. Es absolutamente falso que en el acuerdo se hayan pactado instrumentos para la colectivización de la tierra. Ahora bien, con toda sinceridad, lo que sí tenemos que decir con claridad es que a juicio del gobierno, como lo acaba de señalar la Misión Rural, la desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia es elevadísima. Esa es una realidad. Creemos firmemente que brindar acceso a los pobres a la tierra y erradicar la ilegalidad en la apropiación de la misma es un imperativo, es una tarea que no da espera, que es conveniente para Colombia. Y esto estamos dispuestos a defenderlo, esta idea la defenderemos en los escenarios de la democracia. Por lo tanto, no se justifica tenerle miedo a la reforma rural integral, por cuenta de la figura, y aquí paso a las zonas de reserva campesina, que han sido también materia de una gran discusión. Las zonas de reserva campesina son una figura de asociación, una figura más de asociación, entre otras, que está en la ley y que existe hace 20 años. El acuerdo no modifica ni predetermina nada de esta figura. Apoyar el acceso a la tierra y los planes de desarrollo, también en las zonas de reserva campesina, es una forma de fortalecer las comunidades rurales. Nosotros tenemos en mente las comunidades rurales. En un escenario de construcción de paz, esto, por supuesto, no es una amenaza, es sinónimo de bienestar para quienes habitan en el campo. Y viene ahora luego el problema de la coexistencia de distintas formas de explotación de la tierra, porque lo que se ha dicho en el documento de las 52 objeciones es que vamos a impedir el desarrollo cegando cualquier posibilidad de grandes inversiones en agroindustria. Eso no es cierto. Y vamos a puntualizarlo. Es cierto que en algunas zonas el desarrollo moderno exige grandes inversiones en extensas plantaciones y en eso estamos de acuerdo con el Centro Democrático. El acuerdo, por su parte, hace énfasis en la economía familiar y campesina, pero no impide que se satisfaga esa necesidad del desarrollo moderno, ya que explícitamente prevé que la agroindustria y la economía familiar y campesina pueden coexistir, y lo dice literalmente el acuerdo. Aquí me permito citar entre comillas: el papel de la economía campesina se atiende, cito, en coexistencia y articulación complementaria con las otras formas de producción agraria, en articulación complementaria. Por lo tanto, no es cierto que se le esté negando las posibilidades a la agroindustria. Es más, en el comunicado conjunto que firmamos el día
en que ambas partes logramos un acuerdo, comunicado suscrito por ambas partes, se señala que esta coexistencia se asume, y aquí también voy a citar entre comillas, de cara al proceso de globalización económica. Hay aquí pues una nueva afirmación que contradice de manera clarísima la verdad de lo pactado. Por lo tanto, como lo que se ha dicho por parte del Centro Democrático es que está en riesgo el derecho de propiedad, quiero reiterar, el acuerdo respeta la propiedad privada. Es más, promueve un amplio proceso de formalización de las propiedades. Es que no podemos ocultar verdades, señores colombianos y colombianas. Entre el 40 y el 50% de los predios en Colombia carecen de títulos. Lo pactado, por el contrario de atacar la propiedad, está dirigido a superar eso. Lo que se busca es un profundo proceso de formalización de la tierra, de esclarecimiento de los títulos, de un nuevo catastro actualizado. Con todo respeto, ¿puede seriamente decirse que este acuerdo pone en riesgo la propiedad privada? Ahora bien, el Centro Democrático dice que el acuerdo valida el discurso de las FARC. Nada más alejado de la realidad, y yo aquí pediría al alto comisionado que explique este punto para conocimiento de todos. Gracias, Humberto. Nosotros estamos de acuerdo con el Centro Democrático en que nada justifica el uso de la violencia en una democracia y rechazamos el discurso justificatorio de las FARC. Otra cosa muy distinta es reconocer que 50 años de conflicto han tenido graves efectos sobre el campo que hay que reversar y que las condiciones que aún perduran en el campo han facilitado que florezca la violencia en Colombia. La nuestra es una lógica de no repetición. De nada sirve que se desmovilicen unos grupos si nada cambia en la realidad, si nada cambia en el campo. Volvemos al reciclaje de la violencia como lo hemos visto después de la desmovilización de la AUC. Por eso decimos, y lo ha dicho Humberto de la Calle, que la desmovilización de las FARC es una condición necesaria para la paz, pero no es una condición suficiente. Tenemos que cambiar las condiciones en el territorio. Bueno, permítanme ahora que, hombre, yo sí quiero contarles una curiosidad que encuentro en el documento. Ese documento del Centro Democrático toma la expresión el trabajador agrario. En el acuerdo usamos la expresión el trabajador agrario. Y el Centro Democrático critica la utilización de esa palabra, porque dice que eso coloca como beneficiario de la reforma a personas en forma ilimitada, le da un alcance ilimitado a las medidas contra la propiedad rural, que la prueba de eso es la utilización de esa expresión. ¿Cómo les parece que la expresión trabajador agrario es la que usa nada menos que la propia Constitución? Es la Constitución la que, al tratar el tema campesino, utiliza esa fórmula. Esta es una nueva crítica verdaderamente exótica e infundada. Pero continuando en esta línea, ahora quisiera pedirle a Sergio Jaramillo también que trate el tema de las organizaciones comunitarias, del uso del suelo, porque lo que se ha dicho es que esto es un gesto que tiende a darle la mano al terrorismo, que esas comunidades van a ser manipuladas por los terroristas, que el uso del suelo implica una especie de planificación centralizada y que las FARC van a terminar diciendo qué se cultiva en cada parcela de Colombia. Sergio, por favor. Sí, Humberto, a nosotros francamente nos sorprende la desconfianza que muestra el documento del Centro Democrático con la gente en Colombia, con los campesinos de Colombia, como si todos se dejaran manipular por las FARC. Nosotros decimos, primero, el gobierno confía en la gente. Segundo, todo esto se va a hacer sin armas, sin la posibilidad de que haya coerción sobre organizaciones campesinas. Y tercero, en todas partes del mundo está probado que si uno quiere reactivar el campo, tiene que promocionar la asociatividad, el cooperativismo, la economía solidaria, lo dice el Banco Mundial, lo dicen todos los expertos y eso es lo que está en los acuerdos.
Ahora, esta idea de la manipulación de las comunidades la asocian con la manipulación del uso de la tierra y dicen que además se ha acordado que va a haber una planificación central del uso de la tierra, como si regresáramos a un régimen de los años 60 o incluso del mundo socialista, en donde desde las capitales se decide que aquí se planta maíz y allá frijol, etc. Eso no es así, eso no es así. La idea simplemente es que se acerque más la vocación de la tierra a su uso real a través de unas políticas del gobierno que permitan armonizar la agricultura con la minería, con el medio ambiente e ir hacia un modelo de desarrollo sostenible. Eso es lo que se pretende hacer. Bueno, luego hay una inquietud, y dijéramos que es una inquietud válida, sobre el tema de la financiación. Y es una pregunta que creo que hay que hacerse. Y en ese sentido agradecemos que se haya hecho. También le pediría a Sergio que nos dijera algunas ideas y reflexiones sobre el problema de la financiación en general del acuerdo y sobre este punto 1 en particular. Aquí cabe decir dos cosas muy sencillas. La instrucción del presidente de la República ha sido todo lo que él apruebe, que nosotros acordemos en La Habana, tendrá financiación garantizada. Esa es la posición del gobierno en La Habana. Y segundo, Colombia es hoy un país de ingreso medio que puede revisar sus prioridades y que tendrá muy probablemente una importante cooperación internacional a la hora de poner en marcha estos acuerdos que van en beneficio no solamente de todos nosotros los colombianos, sino de la región y del mundo entero. Bueno, ahora, como había señalado en el resumen inicial, ha habido una gran discusión sobre zonas de reserva campesina. Entonces, quiero regresar a ese punto ahora en detalle para aclararlo. Decir que se le entrega al terrorismo la definición de tales zonas es absolutamente falso, es falso. Las zonas de reserva campesina fueron creadas por ley desde 1994. El procedimiento para la constitución de estas zonas está en cabeza de entidades del Estado. Eso no ha sido modificado. De ninguna manera se dice que las FARC van a crear zonas de reserva campesina o que vamos a crear zonas de reserva en La Habana. No es cierto. Lo único que se dice en el acuerdo es que el gobierno se compromete a apoyar el acceso a la tierra y los planes de desarrollo en estas zonas. Decir que serán corredores estratégicos de las FARC no solo es contraevidente, repito, eso no lo dice el acuerdo ni lo insinúa. No hay ninguna forma de sostener esa tesis. El acuerdo ni de lejos permite esa posibilidad. Pero esa afirmación además olvida, y ya lo habíamos señalado, que el acuerdo implica un cumplimiento integral y simultáneo de las obligaciones, de tal manera que la dejación de armas es un elemento esencial. Por lo tanto, pensar que esas zonas sirven de corredor de terroristas armados es inviable, es imposible, no está en la mente de nadie. Estamos hablando de la finalización del conflicto y por lo tanto de la dejación de armas. Y eso me permite entrar entonces en el tema de dejación de armas, porque lo que se ha dicho por parte del Centro Democrático es que aquí vamos a estar varios años buscando implementar los acuerdos y las FARC con sus fusiles amenazando a la sociedad colombiana, y eso no es cierto. En el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que pertenece a la fase secreta que presidió Sergio, las FARC aceptaron por primera vez en su historia discutir el proceso de dejación de armas. Ese es el término técnico que se ha usado para estos procesos, afuera y en Colombia, por ejemplo. Una sola cita, un solo recuerdo. En marzo de 1990, Carlos Pizarro, el comandante en ese entonces del M-19, dijo, y esto lo voy a citar entre comillas, el M-19, en manos de su comandante, hace dejación de la última arma que tiene en su poder, y cierro aquí las comillas. Por supuesto que la construcción de paz bajo una veeduría armada de las FARC es inadmisible.
y por eso esa visión quedó excluida del Acuerdo General de La Habana del 2012. En todo caso, el punto no ha sido aún discutido, no ha sido discutido en este momento y al contrario, estamos poniendo en marcha una subcomisión con presencia de militares activos para trabajar justamente en ese tema, mirando hacia el futuro de la terminación del conflicto. Cualquier interpretación sobre el proceso de dejación de armas es pura especulación, es imaginación. Garantizamos que no habrá una especie de paz armada en Colombia, no la habrá. El siguiente punto que estamos tratando se refiere al de drogas ilícitas. El Centro Democrático dice que en el acuerdo el gobierno no obligó a las FARC a reconocer lo que todo el mundo sabe, que son narcotraficantes, dice el Centro Democrático, y que han financiado su violencia contra el pueblo colombiano con los recursos del narcotráfico. Vamos a contestar eso. Primero, no es cierto, no es cierto. En primer lugar, el acuerdo entre el gobierno y las FARC reconoce, y permítame nuevamente, no es por fatigarlos, que cite entre comillas, reconoce que el cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto. Ahí hay un reconocimiento, cierro ahí las comillas. De la misma manera, el gobierno y las FARC acordaron, nuevamente comillas y me excusan, que la construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos a contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país, y ahí cierro las comillas. Luego, es claro el reconocimiento y es claro el propósito de contribuir al esclarecimiento del fenómeno del narcotráfico, al esclarecimiento del paramilitarismo y probablemente también a figuras políticas que han tenido relación con el narcotráfico. Pero vamos más allá. Las mismas FARC, directamente y claramente en el acuerdo, asumieron el compromiso, cito nuevamente, de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas, con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas. Cierro comillas. No es cierto, por tanto, que el gobierno no haya hecho exigencias. Y por otra parte, también las FARC hablan y se comprometen a, cito de nuevo, poner fin a cualquier relación, pido atención sobre esto, poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno, cierro comillas. Esto es absolutamente categórico y contundente y por lo tanto no son ciertas las afirmaciones que se han hecho. Las formas particulares que tomen estos compromisos aún no se han discutido. En todo caso, luego de la firma del acuerdo final, las FARC tendrán que responder por estos compromisos ante el gobierno y ante la sociedad colombiana, para lo cual en el punto 6 se acordarán los mecanismos de verificación y seguimiento de lo acordado. Ahora bien, ¿cómo funciona en las comunidades? ¿Cómo funcionan los pactos de sustitución? ¿Qué espacio hay para la erradicación manual forzada? ¿Y cuál es el problema de la fumigación? Es algo en lo que quisiera que el alto comisionado diera una explicación. Gracias, Humberto. Quien lea el documento se lleva la impresión de que el acuerdo, el documento del Centro Democrático sugiere que el acuerdo renuncia a la erradicación de cultivos, la debilita y renuncia en general a la lucha contra el narcotráfico. Eso no es cierto, eso no es cierto. Lo que hace el acuerdo es poner primero las cosas en su lugar. No nos parece útil ver el problema del consumo de drogas o ver el problema del cultivo de coca desde la óptica de la lucha contra el narcotráfico. Más efectivos somos si ponemos cada cosa en su lugar. Y, en segundo lugar,
el cómo se hace la erradicación también cambia porque vamos a estar en un escenario precisamente de construcción de paz y sin conflicto. Eso nos permite poner en marcha por primera vez en Colombia un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, un programa nacional que además contará con la participación muy activa de las comunidades y tendrá un enfoque de desarrollo rural en el marco de la reforma rural integral que ya explicó Humberto de la Calle. Eso es lo que se puede hacer en un país sin conflicto, trabajar con la gente para que conjuntamente autoridades y comunidades construyan planes de sustitución en sus municipios que no solamente resuelvan el problema de la coca, sino que transformen esos territorios y le den una vida mejor a la gente y la integren al país. Ese es el objetivo. Los pasos no los vamos a describir acá, pero comienzan con un acuerdo de sustitución. No es cierto, como dice el documento, que previamente el gobierno tiene que haber puesto en marcha todos estos programas para que se erradique eso. No es así. Se parte de la base de un acuerdo entre el programa y las comunidades, que cada quien tiene que cumplir. El programa tiene que empezar con su apoyo a las comunidades, por supuesto, y las comunidades tienen que comenzar inmediatamente a erradicar. Esa es la base del acuerdo. Y si alguien, como desafortunadamente ocurre, si hay familias que deciden no participar del acuerdo o del programa, el gobierno se reserva, en primer lugar, la posibilidad de erradicar manualmente, esto es acordado con las FARC, erradicará manualmente al que no participe, y en aquellas situaciones donde no sea posible erradicar manualmente, se reserva la posibilidad de asperjar, que si todo sale bien no va a ser necesario, pero esa posibilidad va a existir para esos casos, como lo explicó Humberto de la Calle. Bueno, y vamos a terminar con el tema de participación política. Lo primero que hay que decir es que el sentido de estas conversaciones, de cualquier proceso de esta naturaleza, pues es que un grupo deje las armas e ingrese al ejercicio civil y democrático de la política. Eso es elemental. Ese es el sustento y el sustrato de todos los procesos semejantes que han ocurrido en el mundo. Y esto hay que mirarlo desde esa perspectiva. De lo que se trata precisamente es de cambiar armas por urnas y excluir la combinación de formas de lucha. Ese es el centro de gravedad, uno de los centros de gravedad de lo que estamos haciendo en estas conversaciones. El Centro Democrático afirma que el acuerdo parte de la base de que en Colombia la democracia es estrecha, que no es pluralista, que no hay garantías para la participación y la inclusión política. Jamás. Yo sí pido que me digan, en ninguna parte del acuerdo se dice que la democracia en Colombia sea estrecha, que no sea pluralista, que no brinde garantías. Otra cosa muy distinta es reconocer que en un escenario del fin del conflicto hay que hacer varias cosas. En primer lugar, abrir espacios en la política para quienes estaban en armas. Como lo dije, esa es la base de un proceso de esta naturaleza. Y además dar las garantías posibles para el ejercicio de la oposición política y también para las actividades de los movimientos sociales, que es un desafío que ya tiene Colombia y que tenemos que afrontar. En segundo lugar, es necesario promover la participación política y ciudadana en las zonas de conflicto en particular, que por décadas han estado al margen de la vida política del país. Tercero, hay necesidad de abrir espacios para nuevos movimientos políticos que surjan en el contexto de una transición, luego de la firma de un acuerdo para la terminación del conflicto. Es lógico que ante un cambio histórico de tal magnitud sea necesario abrir nuevos espacios de participación. El debate democrático siempre ha sido el mejor mecanismo para consolidar la paz. Reconocer eso no es decir que la democracia es estrecha, pero tampoco podemos ocultar que es susceptible de mejoramiento y que tenemos problemas en el ejercicio de la política los colombianos. La condición necesaria, por supuesto, para la implementación de todas las preguntas, para la implementación de todo lo anterior, es como lo dice el acuerdo en el punto 2, la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política.
Miren ustedes esta frase que me parece que es suficientemente indicativa y creo que no habría que profundizar mucho más allá, entre comillas. La firma e implementación del acuerdo final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos. Luego ese es el elemento central, el faro, el propósito de los acuerdos. No estamos demeritando la sociedad colombiana y su democracia, sino ampliando los horizontes y sus confines en lo que hemos llamado una nueva apertura democrática. Ahora bien, se tratan temas relacionados con el régimen electoral, pero se dice en este documento que la revisión integral del régimen electoral se está haciendo solo con unos terroristas y que debe hacerse con todos los partidos en democracia. Claro, estamos de acuerdo. Por favor, así lo establece el acuerdo. En el punto 2.34 acordamos, y cito, que una reforma, entre comillas, una reforma del régimen y de la organización electoral, la cual se llevará a cabo bajo la dirección de una misión electoral especial conformada por expertos de alto nivel que presentarán sus recomendaciones con base en buenas prácticas nacionales e internacionales y en los insumos que reciba de los partidos y movimientos políticos, los insumos que reciba de todos los partidos y movimientos políticos, de todos. Y lo mismo lo decimos respecto del Estatuto de la Oposición. El Estatuto de la Oposición se formuló en el año 91 y no ha sido posible llevarlo a la práctica. No vamos a discutir el Estatuto de la Oposición con las FARC en La Habana. Lo que estamos diciendo es que nos comprometemos a llevar eso a la realidad con todos los movimientos políticos, con todas las fuerzas políticas. Luego, allí hay realmente una afirmación que es contraevidente. Y en cuanto a la supuesta ausencia de condena de la combinación de todas las formas de lucha y respeto por la oposición política, yo quiero oír unas reflexiones para conocimiento de ustedes y de los colombianos por parte del alto comisionado. Ahí lo principal es la frase que ya leyó Humberto de la Calle y sobre la que queremos volver a insistir, porque esto es un acuerdo entre el gobierno y las FARC, que dice: la firma e implementación del acuerdo final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos. Óigase bien, la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos. Escasamente puede haber un rechazo más claro de la llamada combinación de todas las formas de lucha que este. Y esto, señores y señoras, es un acuerdo entre el gobierno y las FARC. Ahora bien, la otra cara de esa moneda, de ese, como dice el presidente, de ese rompimiento entre el vínculo entre la política y las armas, que es la esencia de un proceso de paz, la otra cara de esa moneda es la aceptación del otro, es la aceptación del adversario político, es la no estigmatización del otro. Por eso nos sorprende tanto que el documento del Centro Democrático condene estas expresiones en el acuerdo, porque esto es justamente lo que es la paz. La paz, el primer paso para llegar a la paz es cambiar nuestras mentalidades, es cambiar, si se quiere, el chip que tenemos en la cabeza y aceptarnos los unos a los otros. Bueno, ahora ya estamos terminando. Quiero tomar el tema de circunscripciones territoriales especiales de paz, porque ha dicho el Centro Democrático que el gobierno guarda en secreto cuántas son esas circunscripciones que él está ofreciendo a los terroristas y que además son específicamente destinadas a darle presencia en el Congreso a los terroristas, y también dice que en cuáles sitios del país va a operar esto, que cuántos son los representantes a la Cámara y durante cuántos periodos electorales. Vamos a puntualizar este punto con toda claridad. En primer lugar, el acuerdo no guarda nada en secreto. Eso sí lo tenemos que rechazar de manera categórica. Todos los acuerdos fueron dados a conocer, no hay una sola negociación secreta, nada es oculto, allí está todo.
Simplemente reiteramos que no ha habido acuerdo aún sobre el número y duración de estas circunscripciones. En segundo lugar, el Gobierno no considera que la población en las zonas marginadas más afectadas por el conflicto, donde probablemente se establecerán de manera transitoria estas circunscripciones, sean terroristas. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Allí hay personas, víctimas, ciudadanos, campesinos. No nos parece correcto decir que todo el que está marginado en zonas muy difíciles es un terrorista. Y tampoco que un escenario de construcción de paz sin armas, que en ese escenario van a ser víctimas necesariamente de la coerción de los grupos armados, entre otras cosas porque eso contradice la idea central que es el fin del conflicto. El propósito de las circunscripciones transitorias especiales es permitir que quienes han estado al margen de la vida política del país, porque habitan en las regiones más apartadas y más afectadas por el conflicto, puedan tener durante un periodo de transición breve mayor representación en la Cámara de Representantes. Es precisamente una medida de integración territorial, no es ningún regalo al terrorismo. Por otra parte, se trata de una medida política transitoria y excepcional que promueve la aparición de nuevas voces. Por ejemplo, las organizaciones de campesinos, como lo dice el acuerdo, víctimas, incluyendo desplazados, mujeres, sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región. Una explicación clara, la razón por la cual los partidos ordinarios no pueden competir allí es porque ellos ya han obtenido la representación normal en cada departamento. Es que lo que tenemos en mente es, los departamentos seguirán eligiendo el número de representantes a la luz de la legislación vigente. Esta es una sobrerepresentación de esas poblaciones afectadas transitoriamente y por lo tanto se quiere garantizar que simplemente sean esos habitantes los que resulten representados transitoriamente, que los partidos, evitar que los partidos se apoderen de estas circunscripciones cuyo número transitorio de curules es adicional, repito, a las curules ordinarias. Luego allí no hay ningún regalo al terrorismo, ni tampoco uno puede decir de antemano que el resultado en esas regiones termine favoreciendo necesariamente a las FARC que estarán desarmadas en ese momento. Y una última cosa con la que terminamos en la mañana de hoy es la siguiente. Es realmente un tema que muestra nuevamente la contraevidencia de algunas de las afirmaciones de este documento. Allí se afirma que con el pretexto de aumentar la participación comunitaria en las decisiones gubernamentales se hacen universales las consultas previas, cuyo abuso ha paralizado el desarrollo del país en muchos sectores. Repito, eso no es cierto. Yo sí pido que me muestren en ninguna parte del acuerdo se aborda el tema de las consultas previas. Esta es otra enorme invención. Esperamos haber contribuido al debate democrático.